Regresamos ya en vivo por hora60.com. Lo decíamos a comienzo del programa. Hoy vuelven los sillones. Hace mucho tiempo que no sentábamos acá, pero teníamos que recibir a un amigo, ¿eh? Y por eso hoy dijimos, volvemos al living. Obviamente, concejal de aquí de San Isidro, ya lo saludamos. Está a mi derecha, no a mi izquierda. Jorge Álvarez, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, siempre es un placer. Hace mucho que no dialogamos. Es verdad, estuvimos sin tiempo. A ver, Estuvimos sin tiempo. en este lugar de encuentro para reflexionar, para charlar de temas varios, lo primero que quiero preguntarte es análisis de la política a nivel general. Digo, ya conocemos los candidatos, es un año electoralista, creo que socialmente también se viven cosas de rareza, digo, pero en toda esa mezcla, ¿qué reflexión haces vos? Mira, la primera es que, por suerte, en la actividad política nada está escrito y todo lo que siempre se planifica, existen muchas posibilidades que no se cumpla. A partir de esto te diría, es llamativo cómo se está direccionando la elección nacional, sobre todo en particular la de la provincia de Buenos Aires, que lleva a una suerte de cambio de roles con lo que fue, de alguna manera, la asignación de estereotipos en la política argentina hasta el 2015. Creo que es una elección que a nivel nacional el gobierno de Mauricio Macri tiene muchas chances de consolidar un triunfo. Creo que también va a haber un triunfo mayoritariamente de los oficialismos provinciales. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires creo que va a haber una contienda atractiva. Por otro lado, corre el riesgo de ser un poco virulenta, pero sobre todo a ser atractiva por el cambio de roles. Me parece que la vuelta de la expresidenta, a partir del evento, el acto de Sarandí, puso de manifiesto un modelo de estrategia política que creo que lo descolocó al gobierno. Creo que es una muestra de adultez y madurez política, como ha pensado esta campaña Cristina, por lo menos en los primeros esbozos. Creo que ha hecho poner de alguna manera incómoda al gobierno, ya que ella intenta ser la vocera de una unidad y el gobierno quedó en el lugar de profundizar la grieta o de por lo menos comer de la grieta. Creo que además Cristina armó una lista que, salvo las excepciones, algunas figuras que las tiene escondidas muy atrás, intenta representar caras nuevas en la actividad política y finalmente Cambiemos con algunas irrupciones, como es el caso de Gladys González, me parece muy atractivo como apuesta. No hizo otra cosa más que recurrir al banco de los políticos tradicionales, que no está mal, pero en términos de una lectura de análisis uno podría ver que hubo un cambio de roles en eso. Creo que además es una elección que está dada en un contexto socioeconómico donde todavía no están los brotes verdes que deseamos los argentinos y por los cuales creo que el gobierno está haciendo bien las cosas, pero que todavía no llegan. Por ende va a ser una elección, a mi juicio, bastante competitiva. ¿Te gustan los nombres propios, digo, que aparecieron en esta contienda? Digo, porque hablaste de Cristina. Creo que el gobierno, si bien de sus candidatos, lo lleva quizá a las conducciones más de Vidal y de Macri. Está Randazzo, está Massa. Digo, ¿hubieras pensado a priori una contienda intermedia con tantos nombres propios? Mira, hubo pocas sorpresas. Creo que para mí, en lo personal, lo de Cristina ha sido una sorpresa. Massa creo que no hizo ningún anuncio que no haya hecho o haya ido contando en todos estos meses. Lo de Randazzo es extraño, es atemporal, es algo atemporal. Y en el caso de Cambiemos creo que hay buenas figuras. Insisto, me parece atractivo la figura de Gladys González. Me parece muy interesante la apuesta sobre Toti Flores. Y en particular Guillermo Montenegro me parece un buen candidato. Guillermo me parece que es un tipo que le va a dar mucho volumen. Y yo en lo personal tengo mi corazoncito en esa lista, además de todos estas personalidades que destaco. Tengo un amigo personal que es Fabio Ketlas, a quien aprecio, admiro, respeto, que creo que le va a dar un toque especial, va a tener un aporte especial, tanto él como también Josefina Mendoza, que es la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, amiga de la militancia, pero particularmente creo que lo de Fabio va a ser destacado.
A ver, otro de los nombres propios cercanos a tu persona, que se habló mucho en las últimas horas, es el de Facundo Manes. Ah, ¿Te sorprendió la decisión de, por lo menos, de cómo trascendió, de que si no era segundo, él no quería saber más nada con el espacio? Digo, él después públicamente puso que era una situación más de reflexión de cómo estaban dadas las condiciones para no participar en esta elección. Digo, ¿cómo cae eso desde tu relación y de tu vínculo con él? mira, yo te tendría que decir con conocimiento de causa absoluto, porque estuve muy cerca de ese proceso, debería decirte que lo del lugar no es el verdadero motivo. Acá se dieron una serie de circunstancias que no hablan mal de ninguna de las partes, sino que hablan de cómo es el proceso político, en el cual hay una figura con una larga trayectoria en el mundo científico, que tiene desarrollada toda su expertise, su experiencia en una temática bastante novedosa en la Argentina, y que ha gozado y goza del reconocimiento no solo de sus pares, sino del público en general. Está en un proceso de involucramiento mayor en la vida social y política argentina. Y por otro lado, un gobierno que lo invita a participar, pero que cada uno tiene urgencias y necesidades diferentes. Los gobiernos requieren una estrategia general, en algunos casos, como señalé antes, tal vez de polarización y confrontación propio de la actividad política, y a veces ese es un territorio, un terreno en el cual determinadas figuras que pueden o quieren colaborar y sumarse a un proyecto político no están dispuestos a hacer. Entonces, yo creo que más que el lugar, que es primero, segundo, diría la no participación en esta oportunidad en la lista, en una lista electoral por parte de Facundo Manes, refiere más a las condiciones en las cuales se va a dar esta elección, que él creía que no es la persona para colaborar y aportar. Sí lo va a hacer desde otro lugar, que él lo manifestó públicamente, pero no se veía en ese rol de candidato en el medio de una contienda más de chicana que en la posibilidad de debatir y discutir temas de mediano y largo plazo, que es lo que lo motiva y lo que lo motivó a acercarse a la participación política. Quiero charlar contigo sobre San Isidro. Sí, Lo mucho primero, gusto. preguntarte cuánto te llevó reflexionar sobre no tener un nuevo mandato como concejal o por lo menos una nueva postulación, porque si uno lo analiza, digo, bueno, por lo menos acá tenemos uno de los que sí construye la República, digo, dos mandatos y decidimos no continuar. Digo, ¿te ha costado tomar la decisión? No. Y te voy a decir cuándo la pensé. La pensé el primer día que me senté en la banca. El primer día que me senté en la banca, ahora hay una puerta nueva hacia el lado derecho cuando mirás hacia donde está la presidencia, pero históricamente estaba la puerta de salida que está al lado izquierdo de donde de donde nos sentamos los concejales. El primer día que me senté en la banca tenía mucho miedo de hablar, mucha vergüenza, y respiré hondo. Yo iba al Consejo Deliberante desde el año 91, participé en todas las etapas políticas como un espectador de esos que uno hoy me doy vuelta y veo a algún chico y me acuerdo de quién fui yo. Y me pregunté cómo imaginaba mi salida. Y pensé toda mi tarea legislativa con una sola respuesta. Hay que salir bien. Hay que salir básicamente respetado y haciendo bien las cosas. Entonces yo creo que es necesario saber cuándo estás bien, cuándo se va a reconocer o cuándo por lo menos uno podría decir, ya hiciste lo que tenías que hacer. Creo que 8 años son suficientes para haber hecho todos los intentos posibles. Descreo que en 12 haga lo que no pude hacer en 8. No critico a nadie que piense lo contrario, en mi caso entiendo las cosas así. Creo en la vida hay que fijarse en nuevos desafíos. Soy consciente que en el manual de la política esto no se hace. En general en política mover una ficha implica tener algo seguro. La actividad en general nunca premia a nadie. El mejor ejemplo de eso es qué pasó con Eduardo Duhalde, un tipo que pacificó el país, estabilizó la economía argentina, se fue con índices de popularidad que ningún presidente de la nación en el país salió de la Casa Rosada y a los 6 meses lo descuartizaban. Pero yo creo que también los políticos tenemos que apostar a que
más que lo inmediato, algún día se escribe una historia y uno esté en esa historia. Y a veces uno, por más que quiere incidir sobre la coyuntura, capaz el papel es otro y la historia te reconocerá. Y en ese sentido te lleva a obrar tranquilo, sin buscar el premio de la urgencia. Y me parece que mi mejor aporte es ese. Intenté sí que otros amigos de mi espacio puedan formar parte. No se dieron las condiciones, se darán en otro momento, pero creo sí o sí que hay que contribuir y colaborar para oxigenar el sistema político. A ver, cuando se abre el mercado de pases, puntualmente en España, o cuando está cerca de la renovación del contrato de Messi, mucho se habla de la salida de Ujú. él, que se va a otro equipo, que vienen y le ponen los millones de pesos, que se lo llevan, y después finalmente por ahí termina habiendo una renovación. En tu caso, digo, jugando esto que muchas veces he dicho que eras el Messi del Consejo Deliberante, ¿se piensa ya en la salida? ¿Hay algún futuro ahí a corto plazo donde quizá mantener una línea de trabajo? Mira, a mí me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho San Isidro y no veo ningún motivo para que abandone las cosas y las agendas en las cuales he trabajado. Creo, insisto, que San Isidro requiere también de una formación de una dirigencia política que tenga un plan de mediano y largo plazo. Me gustaría, sí, invertir mucho tiempo en catalizar las inquietudes, sobre todo de gente joven, las inquietudes de gente que piense diferente, pero que tenga pasión por esta ciudad. Y después, bueno, ¿dónde lo haces? ¿Dónde? Yo no tengo mucho para esconder. Vengo del radicalismo, mi familia de alguna manera es el radicalismo más amplio, ser orgánico, no orgánico. Me imagino dentro del paraguas de Cambiemos, me imagino dentro del paraguas de Cambiemos, pero creo que hay un largo recorrido por hacer y a veces en la vida, aún a riesgo de no ganar, hay que intentar, intentar e intentar. Bueno, debe ser por eso quizá que nos llevamos tan bien, ¿no? Digo, de arriesgar constantemente. A ver, te llevo un poco a tu análisis y a tu opinión de temas puntuales de San Isidro. Al final vamos a hablar sobre la contienda electoralista, pero primero, digo, balance de estos 8 años, digo, de tu banca, algo que te haya faltado, o mismo la consideración que haces vos de la gestión de San Isidro en esos 8 años, digo, ¿qué me puedes acercar a raíz de eso? Mira, sobre lo que me faltó, creo que tengo una deuda enorme con haber estado mucho, mucho más en contacto con el día a día de pequeños conflictos. Yo, por mi naturaleza y por mi formación, soy más de escaparle a los problemas particulares y tratar de ver los problemas generales, ¿no? La estructura más que la parte, y a partir de la estructura ver. Entonces, ese tipo de reflexión, ese tipo de análisis me llevó más de una ocasión a no prestarle todo el interés a situaciones particulares, que es parte de la tarea de un político, es parte de la tarea de un concejal, y para muchos es la parte más importante. En mi caso creí que poco tenía para hacer en eso. Creo que ahí hay una deuda. Después, en segundo término, también me parece que me faltó, si querés, una correspondencia de construcción política en torno a un objetivo puntual en el cual pude trabajar, como es el de las bicicletas, o mismo el colectivo de la infancia, donde promovimos la creación de la Oficina de Asesoramiento en Adopción, que finalmente se hizo. Acompañamos y promovimos la creación de una Secretaría de Niñez, donde colaboré intensamente. Promovimos la creación del Consejo Local de Niñez, que funcionó, que estuve 3 años absolutamente involucrado, pero no lo transformé en un hecho político de construcción que permita que pase lo que pase, esto funcione, o que por lo menos tenga un consenso amplio. En eso siento como un déficit. No sé si podría haberlo hecho mejor, pero siento como un déficit. Después creo que intenté siempre, en la medida de mis posibilidades, argumentar bajo el viejo concepto de los legisladores, que era construir el espíritu de la ley. Eh, Tengo un respeto por la argumentación que cada uno de nosotros brinda, pero en mi caso particular siempre busqué darle un espíritu al sentido de lo que estamos aprobando y votando. A más de uno generó enojo, bostezos o lo que fuera, pero creo que el sentido del legislador es hablarle un poco también a la historia. ¿Quién lo va a leer? Yo he leído en más de una ocasión
los diarios de sesiones de la década del 40, del 50. No creo que sea algo menor el por qué estás votando lo que votás. Y en ese sentido sí di lo mejor de mí para tratar de argumentar y buscar un sentido más allá de mi opinión particular. Porque en muchos casos podría tener diferencias sobre un trazo de eso, pero entendía que el espíritu de eso podía ser útil al día de mañana. Entonces, desde ese lugar creo que di lo mejor. El trabajo en las comisiones, he trabajado muchísimo, además en el consejo. Soy una persona que le gusta trabajar mucho, llegué siempre temprano, me fui bastante tarde, y mi compromiso absoluto, y después algo que no voy a resaltar, pero que tiene que ver con mi idea del mundo y de la actividad política. No me queda ganar plata con la política, o sea, no tengo la tranquilidad absoluta que ninguna de mis palabras, opiniones, están mediadas por una transferencia legítima o ilegítima de dinero. A ver, hablabas recién de tu opinión, y te pregunto, San Isidro, digo, ¿qué opinas hoy del municipio? Quizá voy a contaminar la opinión, pero voy a compartir la mía. Me da la sensación de que estamos haciendo lo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo. Bueno, siempre se está a tiempo, siempre se está a tiempo. No, estamos de acuerdo, el eslogan nuevo es cada vez mejor. Y uno dice, bueno, a ver, celebro la senda aeróbica ahora de Villa Adelina, celebro que se pinten colegios, celebro que se regularice la situación en el Bajo, pero me da la sensación de que quizá lo podríamos haber hecho antes. Digo, no sé si quizá te comprometo mucho, digo, desde el planteo ese, o si opinás distinto, digo, porque puede haber coincidencia que es compromiso o puede haber una diferencia. Aún compartiendo en un todo lo que decís, no lo veo como algo malo, me parece que siempre es bueno que se pueda hacer. Para mí eso es importante. Si yo quisiera que se hubiera o se podría haber hecho cosas anteriormente, bueno, cada uno tiene un proceso, un tiempo. Hay que reconocer que esta administración por primera vez logra condensar con la administración provincial y nacional un feeling que no lo había tenido en otras oportunidades. Eso también ayuda, eso también facilita y genera una cantidad de recursos. También es cierto que en esta ocasión, en este tiempo, hay un consenso social que facilita el desarrollo de cierto tipo de obras o de cierto tipo de iniciativas. Hasta no hace muchos años, Mariano, no había un consenso en San Isidro, por ejemplo, sobre invertir en los barrios populares. No había un consenso sobre que el Estado tenía que meter recursos en los sectores postergados de San Isidro. Sin embargo, hoy las clases dominantes de San Isidro y muchos sectores reconocen la necesidad de que el Estado intervenga e invierta recursos sobre las villas, sobre las urbanizaciones precarias, y tal vez uno vaya a encontrar una cantidad de obras o de acciones que hace unos años diría, ¿por qué no se hicieron? Y hoy se pueden hacer precisamente porque hay un consenso social que lo permite. Entonces, suponete que es como vos decís, está bien, es así, pero también miremos los por qué. Y en tal caso, celebrémoslo. Leía un mensaje de algún concejal de la oposición que dicen que te van a extrañar, del oficialismo. Bueno, puntualmente, pero yo lo voy a extrañar, pero tampoco estoy tan lejos como para que no me inviten a comer, a tomar unos mates. Para mí encantado. A ver, vamos a hablar de dos cositas más puntuales que me interesan. Lo primero es, ¿cómo ves el escenario local en la elección aquí en San Isidro? Ya los actores obviamente que están conocidos. Creo que me parece que en lo personal entiendo que es una elección en la cual el oficialismo pueda recuperar cierto aire desde lo legislativo. Y después creo que la oposición sigue en la misma situación de quizá trabajar sobre propuestas egoístas, individuales, y no consolidar esto que se ha vendido mucho como los 12 apóstoles en el Consejo Deliberante. Digo, hacia esto, ¿cómo lo analizás vos en su conjunto la elección que tendremos aquí por delante? Yo separaría dos cosas, porque de toda la oferta electoral de San Isidro hay una sola que está desacoplada de la elección nacional, que es la oferta de convocación por San Isidro, porque todas las otras ofertas tienen relación directa con qué suceda electoralmente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese es un primer punto para analizar qué puede pasar, y también, más allá de los incentivos que los actores locales puedan tener, la realidad es que vos participás de un colectivo mayor acá.
habrá partidos que tienen actores locales muy, muy comprometidos con lo nacional. El caso puede ser la gente del Frente Renovador, un país cuya relación es absoluta, directa, y me parece que también tiene mucho que ver con que va a haber una fusión en esa estrategia. ¿Qué pasa con la boleta nacional y qué pasa con la boleta local? Después hay experiencias como la del oficialismo, que si bien se reconoce dentro de Cambiemos, su composición local es mucho más amplia. Hay sectores que no se identifican en un 100% con la administración provincial y nacional. Entonces, eso también hace que, si bien forman parte de ese colectivo, tengan integrantes que no son tan puros. Entonces, con estas distinciones, creo, San Isidro va a ser, sin duda, uno de los distritos en la provincia de Buenos Aires donde el porcentual que va a obtener la lista de senadores nacionales y de diputados nacionales va a ser la más alta de la provincia de Buenos Aires. Para Cambiemos. Para Cambiemos. Yo creo que estás hablando de más de la mitad de los vecinos de San Isidro van a acompañar a Esteban Bullrich y Gladys González y a Ocaña y Toti Flores. Eso tiene un correlato local inexorable, que es quién lleva esa sábana. Esa sábana la está llevando el oficialismo. No obstante, creo que esta es una ciudad que tiene una cultura de corte y la oferta vecinalista de convocación es bastante amigable con el relato, la construcción de Cambiemos. Por ende, me parece que también va a ser beneficiario de ese 50 y pico %. Entonces, ahí sí ya tenés por lo menos un 50 y pico % del electorado representado, digamos, en el orden provincial y en el orden local. Después, el resto, yo creo que Cristina va a hacer una muy buena elección en San Isidro, tiene su base electoral intacta, no hay motivo de sobra para que eso no sea, y también no hay motivos para que quien vote a Cristina senadora no vote a Fernanda Miño concejal, que además Fernanda es una gran candidata, me parece que es una militante de esas que uno podría testimoniar. Yo aspiro a que los políticos inviten a dirigentes barriales de estas características, de esa nobleza, y pienso diametralmente opuesto del mundo con eso. Pero me parece muy interesante. Y ahí también va a haber representación. Y después creo que Sergio Massa y Margarita Stolbizer van a una elección donde tampoco van a tener corte en San Isidro. Con lo cual, siguiendo tu pregunta, va a ser una elección donde cuantitativamente el oficialismo va a recuperar porcentual electoral, que en las legislativas siempre está en el 32-33% y en esta oportunidad va a superarlo el 40%, pero en el reparto de los espacios se va a ver castigado de alguna manera por el formato de la ley electoral, con lo cual vamos a una elección de 6, 2, 2 y 2. Bueno, ahí ya tiraste números, interesante eso. Es mi impresión. Esa definición, bueno, lindo, vamos a tenerlo guardado así cuando después vemos si sale. Y a ver, último tema para liberarte, sabemos que la agenda es cargada. ¿Bicicleteada, vacaciones se han tomado? Sí. Leí por ahí los carteles en el mes de julio. Claro. El primer sábado de cada mes en nuestro espacio cultural en Ciudad Activa en Martínez hacemos una bicicleteada en distintos lugares de la ciudad. En el mes de julio se dieron una serie de circunstancias en las cuales por distintos motivos todos los que llevamos adelante la bicicleteada y la promovemos teníamos compromisos asumidos en fechas que nos impedían tanto en la primera semana como en la segunda semana hacer la bicicleteada. Y por respeto al orden con el cual siempre trabajamos, decidimos, para hacerla bien, tomarnos el mes de vacaciones, como en el colegio, y nos convocamos nuevamente el sábado 5 de agosto para retomar las mismas. Te esperamos. Sí, siempre me invitan, lo cierto es que juega la pelota, los sábados yo lo cuento, Joaquín siempre me acerca la invitación, el equipo de barrio tiene que tener quizás mi orden técnica, no juego, estoy siendo el técnico. Pero se pierden un gran jugador. No, acá está el goleador de Edison, yo voy a decir así, si alguna vez lo vieron en Twitter, igual lo veo más activo que nunca a Ciudad Activa. Bueno, Ciudad Activa, si te tendría que decir, si vos me preguntas, ¿qué pensás del mundo? Yo te diría, vení a conocer Ciudad Activa.
Es el lugar donde representamos y podemos poner en práctica qué esperamos del mundo. Hay un espacio para el arte, hay un espacio para el ocio, hay un espacio para los adultos mayores, capacitamos, tenemos nuestra vida social enclavado en un lugar específico, un barrio de Martínez, el barrio Villa Primavera, y donde intentamos construir este espacio para los vecinos, pero también para aquellas personas que quieran compartir sus saberes. Todo lo que hacemos ahí es de puertas abiertas y gratuito, y lo sostenemos con este compromiso de hacerlo por la ciudad. Jorge, agradecerte que hayas venido